Las funciones son una parte importante de casi todos los lenguajes de programación. Algunos de ellos no las utilizan, pero la mayoría que podrás ver hoy en día sí. Las funciones son bloques de código que podemos colocar en los programas para hacer una tarea específica. Por ejemplo, ¿te acuerdas del algoritmo de suma que hicimos anteriormente? El código se podría poner dentro de una función para poder utilizar dicho código en programas más complejos. Por ejemplo, en una calculadora. En ella haríamos una función para hacer sumas, otra para restas, otra multiplicaciones, etc. Así con tantas tareas como queramos. Y el usuario podría seleccionar, cada vez que quiera, dicha operación. Por ejemplo, que quiere hacer una suma, pues se utiliza el código de la función de la suma. Y el resto se queda en espera. ¿Que luego quiere hacer una multiplicación? Pues el código de la multiplicación. En este capítulo te voy a mostrar las funciones de una forma bastante básica. No digo que el capítulo vaya a ser fácil, va a ser más complicado de lo normal. Pero no vamos a profundizar absolutamente en todos los conceptos de las funciones. Cuando pasemos al módulo de Python básico, el siguiente de este curso, ya profundizaremos bastante más en ellas. A partir de este capítulo normalmente voy a estar hablando de programa y no de algoritmo, ya que con las funciones vamos a añadir cosas fuera del propio algoritmo. Entonces a este conjunto lo llamaremos como programa, ya que tiene mayor complejidad que un algoritmo. Aunque ya te digo que no vamos a hacer cosas súper complejas en esta parte. Las funciones sirven para organizar el código, ya que podemos dividir un programa o un algoritmo en secciones más pequeñas. Eso va a facilitar la lectura del mismo. También nos ayuda a reutilizar el código. Supongamos que creas una tarea en un programa. Esta tarea la necesitas en diferentes partes del mismo. Si utilizas la programación de la forma en que la hemos utilizado hasta ahora, tendrías que repetir el mismo código de esa tarea en diferentes algoritmos del programa, lo cual sería algo poco óptimo. Sin embargo, gracias a las funciones podrás guardar y reutilizar trozos enteros de código. Sencillamente con una llamada, algo muy sencillo que podemos hacer en una instrucción, se ejecutará todo el código de la función. Y lo podrás hacer tantas veces como quieras. Además, otra de las ventajas es si nos encontramos fallos en un programa. En algoritmos como los que hemos hecho aquí, solucionar errores es muy fácil, ya que tenemos pocas líneas y no utilizamos varios archivos. Todo lo hemos hecho siempre en una misma hoja de código. Entonces el intérprete te dice qué línea es, cuál es el problema y es todo muy fácil. Pero cuando tengamos programas muy complejos, habrá que ir resolviendo diferentes errores que ocurran a partir de uno solo, ya que recibiremos un error en concreto, pero este error puede ser que esté producido por otra cosa que esté mal en otra hoja del programa, y así tendremos que ir averiguando dónde está el fallo. Si tenemos el código bien estructurado, en diferentes archivos, en funciones, y todo bien colocadito, será mucho más fácil de encontrar cualquier fallo, y más rápido de solucionar. Esto por el momento no te dice mucho, tienes que echarle bastante imaginación, pero no te preocupes porque son cosas que irás viendo a medida que vayas avanzando. Simplemente os lo cuento para que vayáis teniendo en cuenta que las funciones son algo muy positivo. Para añadir el bloque de código de función a tu programa puedes utilizar el último de los botones que nos quedan por probar de la sección de comandos. Este que tenemos aquí que pone función. Haz clic y se te añade ahí. Se va a añadir fuera del algoritmo. Todo el código que tengamos por aquí no se va a ejecutar hasta que no lo llamemos. Le vamos a dar un nombre a la función y en el algoritmo podremos decidir cuándo ejecutar todo este código que pongamos aquí en base a esa llamada. Si llamamos a la función suma, por ejemplo, pues aquí en el algoritmo diremos suma, como hacemos con las variables. Y en lugar de mostrarnos un valor o hacer algo con un valor, lo que vamos a hacer es ejecutar todo el código que queramos poner aquí. La sintaxis de las funciones es bastante simple. Empezamos en psint definiendo la función con la palabra función. Cada lenguaje de programación tiene su propio nombre, por ejemplo en Python es def, D-E-F, y a continuación tenemos algo como variable de retorno, una asignación y un nombre. Continuamos con unos paréntesis y unos argumentos. Todo esto de aquí va a quedar mucho más claro con un ejemplo práctico. De momento la variable de retorno no la utilizaremos. Vamos a escribir una sencilla función de suma. Va a servir para calcular la suma de dos valores. Pues vamos a poner un comentario.
Yo voy a poner solo un comentario general, pero para que vayas practicando y tengas unos buenos apuntes, ves poniendo tantos comentarios como creas conveniente dentro de la función, a todo lo que voy a ir añadiendo aquí. A la función le daremos un nombre. Vamos a sustituir todo esto por dicho nombre. Como va a calcular sumas, pues voy a llamar a esta función suma. También puedes llamarla sumar. Normalmente las funciones se ponen verbos, porque las funciones sirven para hacer acciones. Por ponerte un ejemplo claro, si estuvieses desarrollando un videojuego, podrías estar creando personajes. Estos personajes, al igual que las personas del mundo real, deberán hacer acciones, pues cada una de estas acciones se va a representar en funciones como saltar, correr, comprar, andar, conducir, etc. Es simplemente una manera de expresar lo que hace la función, el nombre. Cuanto más identificativa sea, mejor. Bueno, le puedes poner a esta función suma o sumar. Se entiende de las dos formas. Entre los paréntesis tenemos esta sección que pone argumentos. De momento la vamos a dejar, no la necesitamos, ya que la idea que tengo para empezar es que se soliciten los números de la suma a través de la consola. Por lo tanto, no necesitaríamos pasarle nada por aquí. Ahora lo explicaré bien. Borramos esto así y lo dejamos de esta forma. De momento vamos a ignorar este error. Vamos a definir las variables que necesitamos para las operaciones. Primero definimos los dos números con los que operar, que pueden llamarse número 1 y número 2. Después una variable para almacenar el resultado. Finalmente la función nos quedará así. Tenemos un escribir que le indica al usuario que tiene que introducir el primer número, se le pide por la consola, luego el segundo, se hace la operación, se almacena en resultado y nos muestra en la consola el resultado final. Este código no se va a ejecutar de ninguna forma hasta que no hagamos una llamada a la función. Si haces la prueba, lo podrás ver. Aquí vamos a poner algo para que no dé este error, si no, no nos dejará ejecutarlo. Podemos ver que el algoritmo funciona, pero no sale nada. Y eso es porque el algoritmo está vacío. Para llamar a la función lo haremos aquí mismo, dentro del algoritmo, indicando esta llamada con simplemente su nombre, suma, y le ponemos unos paréntesis. Voy a borrar esto y veremos estos dos errores. Llegados a este punto nos aparecen dos errores. El primero está en la declaración de la función suma. Nos dice que falta nombre de argumento. Esto sencillamente quiere decir que necesitamos poner obligatoriamente al menos un parámetro. En PSeInt esto es obligatorio, no podemos dejar la función sin parámetros. Sin embargo, en muchos lenguajes de programación podemos dejar las funciones sin parámetros. Un ejemplo de esto es Python. El segundo error nos aparece en la llamada. Nos dice que se esperaban argumentos para la función suma. Técnicamente, esta función debería funcionar así, porque no necesita que le pasemos ningún valor en la llamada, ya que estos valores se solicitan por aquí, dentro. Tenemos todo lo que necesitamos dentro de la función. Entonces, para funcionar, simplemente tendríamos que llamarla. Para que nos deje de marcar estos errores, pues le podemos poner cualquier cosa. Si ejecutamos ahora, nos va a funcionar correctamente. Le ponemos un primer número para operar y otro. Está funcionando correctamente. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues muy sencillo. En la función suma definimos todo lo que sería el funcionamiento de esta mini calculadora de sumas. Y en el algoritmo tenemos el punto de entrada al programa. Al ejecutarlo llamamos a la función suma. Le decimos en este momento ejecútame este algoritmo que llamamos función en este caso. Y al hacerlo se ejecuta línea por línea. Pero lo hace en el instante en el que se llama a dicha función. Antes no. Si por ejemplo queremos ejecutar esto dos veces, pues hacemos dos llamadas y el programa se ejecutará exactamente dos veces. Ahora, como puedes ver, me vuelve, después de mostrarme el resultado, a pedir otro número.
y después de esto finaliza. Si quisieses más llamadas, pues las haces. Esto lo puedes hacer mezclando con código, por supuesto. Aquí podrías tener tu algoritmo con otras muchas cosas, y en algún momento cuando necesites hacer alguna suma en tu programa, por lo que sea, llamarías a la función que hace eso. Ahora voy a explicaros la diferencia entre parámetro y argumento de una manera clara, para que lo entendáis. Vamos a borrar todo esto, dejamos la función sin nada más que esto. La operación de resultado, la suma de número 1 más número 2. Y aquí se imprime el resultado. Esto lo borramos y lo dejamos limpio de momento. Aquí no solicitamos al usuario nada por la consola. Entonces, ¿cómo se va a realizar esta operación si no tenemos valores que sumar realmente? No aparecen por ningún lado. Si no se los damos en la consola, ¿cómo? Pues se los podemos dar aquí, entre los paréntesis, en la llamada. Para ello necesitamos declarar una serie de parámetros. Estos parámetros se ponen aquí. Si necesitamos operar con dos números, como este caso, necesitaremos dos parámetros, ni 3, ni 4, ni 5, ni 1. Necesitamos exactamente 2. Pues estos parámetros se pueden llamar perfectamente número 1 y número 2 para establecer una claridad en el código. Separamos cada parámetro con una coma y ya los tendríamos. Aquí nos marca el error de que se esperaban ciertos argumentos para la función suma. Pues le vamos a poner los valores con los que queremos operar. ¿Qué queremos esto? Un 12 para número 1. Pues se lo ponemos ahí en primer lugar. Este 12 se le va a pasar al parámetro que podríamos llamar como variable número 1. Entonces la función ya tiene acceso a ese valor dentro. Se sustituiría esto por un 12. Y esto lo hará internamente. Ahora nos sale un error que dice cantidad de argumentos incorrecta para el subproceso suma, es decir, para la función suma. Claro, porque le hemos declarado dos parámetros, pero estoy pasando un solo argumento. Los valores que pasamos aquí se llaman argumentos, tener eso claro. Parámetros serían como las variables y argumentos como los valores que les pasamos a las variables. Pues aquí quiero poner un 60. Pues ya está. Estos espacios son opcionales. Simplemente son para añadir claridad. ¿Qué pasa si le pongo otro número? Puesto que no tiene sentido, y esta función no necesita 3 números, pues me da el siguiente error. Ejecutamos y realiza la operación directamente con la llamada. Puede en este punto que te preguntes por qué no poner entonces la operación directamente con los números aquí. Pues es para poder reutilizar el código. Ahora te mostraré algunos ejemplos, pero básicamente, si hacemos más llamadas, podemos tener resultados diferentes con el mismo código, gracias a no poner literalmente los valores aquí. Algo muy bueno de las funciones y uno de sus principales cometidos, como indicado anteriormente, es la reutilización del código. Para que te quede claro de una forma muy sencilla, te voy a poner un algoritmo sin funciones. Este algoritmo va a realizar 5 sumas. Pues en este algoritmo no tenemos, como puedes ver, ninguna función. He tenido que definir 5 variables para los 5 resultados y los valores se los he pasado aquí directamente. Podríamos poner también que se introdujesen valores en la consola, pero bueno, el código ganaría mucha más complejidad, de manera totalmente innecesaria. Bien, aquí tenemos la variable resultado 1, que opera 10 más 10, y aquí cada una tiene sus operaciones. Al ejecutar esto, vemos todos estos resultados. Hacemos 5 sumas. Pero como puedes ver, se está repitiendo mucho código de manera innecesaria. Estamos necesitando varias variables de resultado, y tenemos que poner de manera repetida esta operación y los escribir correspondiente. Todo en este código es repetitivo y se puede mejorar con una sencilla función. Entonces voy a borrar todo esto y voy a meter la siguiente función por aquí. Función suma con dos parámetros, número 1 y número 2, y aquí un escribir que realiza la operación directamente y la muestra. Esto lo podríamos hacer perfectamente en un algoritmo. Pero si queremos hacer 5 operaciones tendríamos que repetir este escribir 5 veces. Y poner aquí variables diferentes.
Aquí le voy a llamar algoritmo sumas, ya que va a hacer varias sumas. Y vamos a realizar una llamada a la función. Pues quiero sumar 10 más 10. Esto se le va a pasar a cada uno de los parámetros, estos argumentos. 10 a número 1 y el segundo a número 2. Pues aquí me realiza la suma. Y el escribir sale posteriormente con el resultado. Si yo ahora quiero hacer las diferentes sumas que había en el ejemplo anterior, pues lo puedo hacer con sencillas llamadas. ¿Que quiero hacer otra suma más? Pues llamo otra vez y reutilizo este código de aquí. Diferentes resultados con el mismo código. Y aquí vamos a poner las otras tres. Y podríamos hacer más llamadas y más llamadas. Y aquí ya puedes apreciar el código que estamos reutilizando, ya que no necesitamos 5 escribir para mostrar estos 5 resultados. Se reutiliza cada vez el escribir que tiene la función suma. Con el tiempo aprenderás a valorar dónde y cómo usar funciones. Hay cosas simples que quizás no necesiten una función y otras que quizás sí. Todo esto lo determinará tu experiencia. Siempre piensa que están pensadas para que las utilices normalmente más de una vez. Si solo necesitas llamar a una función una única vez, plantéate si no es mejor utilizar código sin una función. Quizás sí o quizás no, pero lo más probable es que no necesites esa función, si solo la tienes que utilizar una vez. Pasemos a la última sección de este capítulo. Devolver valores con una función. Devolver valores es una de las acciones más comunes a realizar con las funciones. Para que entiendas este tema, debes entender dos cosas clave. Lo que es escribir y lo que es devolver un valor. Escribir o imprimir en otros lenguajes de programación es la acción de salida de mostrar algo en la consola o en algún programa con interfaz gráfica, es decir, sacar algo al exterior del programa, tal y como expliqué en varias ocasiones. Recuerda que la entrada de datos por la consola hacía que se pudiesen almacenar valores dentro del programa. Esos valores luego los podemos utilizar como queramos. Sin embargo, los escribir no los podemos utilizar para nada, ya que una cosa es de entrada y la otra de salida. Al sacar algo del programa y no entrar nada, pues no se puede hacer nada con ello, más que mostrarle información al usuario. Entonces, supongamos que necesitas un programa que sea capaz de realizar cosas con esta función de suma. No solo mostrar el resultado de la suma es tal, sino que haga algo como esto. Realice la suma y luego tú en el programa la utilices como quieras esos resultados. Como por ejemplo, que llames 2 veces a la función suma y hagas otra suma más a partir de esas 2 sumas. Algo tan sencillo como esto. Podemos pensar sin tener que tocar nada de la función que aquí en algoritmo podemos hacer esto. Variable resultado o cualquier otro nombre. Y realizamos una llamada por aquí. Y por aquí le sumamos otra llamada más, para obtener el resultado de esto y el resultado de otra. No obstante, podemos ver 2 errores. Estos errores están producidos el primero por aquí y el segundo por aquí. Nos dice que la función suma no devuelve ningún valor. Y aquí está el tema en cuestión que estamos tratando. Necesitamos que la función devuelva estos valores, los introduzca en el programa para poder usarlos. ¿Cómo hacemos esto? Mira, si pones por aquí otra función, verás lo siguiente. En cada lenguaje de programación se hace de manera diferente. En Python esto no se hace por aquí arriba, lo del valor de retorno. Se hace bastante diferente. Se utiliza la palabra return y se pone lo que se quiere devolver. Esto ya lo verás en el curso de Python. Por aquí tenemos variable de retorno, el nombre de la función y los argumentos. Entonces quiere decir que en psint podemos tener aquí una variable aposta para devolver valores al programa y poder utilizarlos. Esta variable de retorno se puede llamar como quieras. Por ejemplo, resultado. Sería poner resultado, asignación a suma y esto. Mira, vamos a hacerlo y lo verás más claro. Esto funcionaría como una variable integrada aquí mismo en la función. Es decir, le estamos diciendo almacéname en la variable resultado lo que devuelva
la llamada a suma con sus dos argumentos pasados por aquí. Como puedes ver, esto no nos da ya ningún error. Lo que va a pasar aquí es que va a resolver, va a hacer todo esto y finalmente almacenará en el valor de retorno el resultado, que será lo que quedará aquí. Aquí quedará un 77. Sencillamente es eso. Si no ponemos variables de retorno, pues esto no es posible, simplemente es eso. Y esta variable de aquí no hace falta que se llame resultado, no tiene nada que ver con esto. Se podría llamar suma sumas, o lo que quieras. Y aquí sí, si queremos ver el resultado de esto, es opcional, pero si lo queremos ver, pues pondremos un escribir, por supuesto. Así comprobamos que efectivamente está realizando la suma de los dos valores devueltos por las dos llamadas. Además de esto, si no solo quieres devolver valores, quieres que la función también muestre algún resultado en la consola, pues puedes combinarlo. En este caso no tiene ningún sentido y además es inútil porque nos saca dos veces este hola, pero bueno, es para que veas que se puede hacer. Bien, si decides estudiar después de esto Python, verás que es mucho más sencillo entenderlo que con psint, al menos para mí. Si quieres simplificar más estas operaciones de la función, lo puedes hacer. Quizás te ayuda a verlo mejor. Podríamos poner la variable de retorno que se llame r. Aquí le ponemos parámetro A, parámetro B, son los dos números que se van a sumar. Aquí le quitamos esto y ponemos que se almacene esto. A y B. Y estaría funcionando exactamente igual. Además de que quizás se ve más clara la operación en sí. Dejamos aquí este extenso capítulo sobre las funciones. En el siguiente terminamos ya con el módulo de programación, viendo las funciones predefinidas. Va a ser un capítulo bastante más relajado que este, que son funciones que trae el propio psint o que traen los lenguajes de programación.